Por eso hemos venido a alabarte y a exaltar tu nombre, Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Dígale con su voz: no hay lugar, no hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo,
maravilloso, Señor. No hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Jesús. Él está en este lugar, su presencia está en este lugar. ¿Cómo no exaltarte, Jesús? ¿Cómo no alabar tu nombre? Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor, porque sin duda que es su amor, es su poder, es su presencia en medio de nosotros, que nos levanta, que nos da fuerza, que nos anima, que nos acompaña. Y a ese Señor es al que adoramos. Hemos venido con deseo de adorarte, Señor, de exaltar tu nombre, de ser agradecido, de levantar mi voz y decirte cuánto te amo, Señor, cuánto te necesitamos, Espíritu Santo. Aquí hay una iglesia que te reconoce obrando en sus vidas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por lo que tú haces, por quien eres en nosotros, Señor. Gracias por tu ayuda de cada día. Gracias por tu compañía de cada momento. Gracias, Espíritu Santo, porque sin duda es tu amor, es tu poder que me levanta, que me da fuerzas, que me anima, que motiva mi fe a creer que las cosas que aún no suceden van a suceder en el nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por poder estar en su casa, amén. Qué agradecido estamos al Señor por poder estar aquí, por poder respirar su presencia, por poder disfrutar un día más, un ratito más de lo maravilloso que es poder sentir al Señor obrando en mi vida. Y si usted todavía no lo ha sentido, aún resta la reunión para poder hacerlo, para poder vivir una experiencia y disfrutar la presencia de Dios en este lugar, amén. Sin duda que contagian, han venido, hay veces que se siente, hermano, y hoy se siente que han venido con ganas a la iglesia. Se ve que fue el fin de semana largo, se ve que hemos descansado y se ve que hemos extrañado a nuestro amado Señor, amén, de poder glorificarle y darle gracias a Él por un día más. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor en esta tarde, amén. Le doy muchas gracias al Señor. Y la verdad que hoy reflexionaba en mi casa y le daba gracias a Dios por esta palabra. Que debo decir que hay momentos y hay situaciones en las que me cuesta un poco más, porque quizás hay un tema un poco más difícil a mi pensar, quizás para otros predicadores no. Pero en este caso, cuando podía leer la palabra del Señor y reflexionaba en ella y le daba gracias a Dios porque no era tan difícil, de mi mente y de mi corazón brotaban palabras para poder compartir y el Señor hablaba a mi vida, y espero que también lo pueda hacer en el día de hoy a cada uno de nosotros. Estamos en un tiempo donde el lema, aquella palabra que estamos siendo instruidos como iglesia de parte del pastor, del corazón de nuestro pastor, es: somos iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Amén. Y sí, necesitamos del otro para ser iglesia. Yo no soy iglesia sola, sino que soy iglesia junto con cada uno de ustedes. Y estamos en este maravilloso tiempo de poder entender el rol de la iglesia, la bendición de poder pertenecer a ella, también el compromiso que tenemos al pertenecer a la iglesia y sin duda enriquecernos de esto tan maravilloso que plantea el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el comienzo, o más bien es como que en el libro de los Hechos se inauguró esto tan maravilloso que pertenece hasta el día de hoy a nosotros, que es la iglesia. El Señor
Jesucristo a sus apóstoles les había hablado sobre la iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia, le decía. Se va a levantar una iglesia. Pero vemos cómo en el libro de los Hechos el Señor le da realmente una forma, una idea a esto tan maravilloso que Él había anticipado que iba a suceder. Y que cada uno de nosotros hoy disfrutamos de esta bendición de poder estar en la iglesia. Pero el título del día de hoy que nos hablaba y reflexionaba, aquellos que les gusta leer o anticiparse al flyer y comparten en sus estados, ¿no? Hoy reunión, el día, la hora, la fecha y el tema. Y el tema era, llegó el día. Llegó el día, ese era el tema del día de hoy. Y quiero que me acompañen, antes de poder leer ahí en el libro de los Hechos, en el libro de San Juan capítulo 16, versículo 7. Porque cuando hablamos del libro de los Hechos, y si nos ponemos a dar una clase de instituto bíblico, podríamos decir que el autor fue Lucas, el mismo Lucas que escribió el Evangelio de San Lucas, es el mismo Lucas que escribe el libro de los Hechos. Y algunos estudiosos dicen que si bien Lucas habla en el libro de San Lucas, toda la historia de Cristo, los acontecimientos, lo que él había visto hacer a Jesús, lo que él había escuchado decir a Jesús, lo plasmó ahí en su evangelio. Y también cuando escribe de los libros de los Hechos, muchos dicen que tendríamos que leerlo en continuación. Que el autor, cuando termina de escribir el libro del Evangelio de San Lucas, a continuación y muy ahí empieza a escribir el libro de Hechos. Es como algunos que están ya encargando el tomo número 1 de la pastora Estela y dicen, algunos ya quieren guardar el tomo número 2 del libro de la pastora Estela. Bueno, ahora de Hechos podría ser el tomo número 2 de los libros de Lucas. Pero cuando hablamos de esta historia en continuación, habla de la historia de Jesús. Vemos en el libro de Lucas cómo Jesús realiza su ministerio, va a la cruz, cumple el mandato divino de ir a la cruz para el perdón de nuestros pecados, resucita el tercer día y muchos lo ven. Muchos lo ven. Y en el libro de los Hechos, esos discípulos lo ven por última vez, ahí en Hechos capítulo 1. Pero Dios le empieza a hablar a este pueblo, mejor dicho, a estos discípulos, a los apóstoles. El Señor les empieza a hablar y les habla de un día, ¿no? Llegó el día. No sé ustedes, yo tengo a mi hija que maneja mucha ansiedad. Cuando nosotros le decimos, bueno, vamos a viajar, no sé, y si le decimos a la Baulaye es como que es preferible, nosotros preferimos callar. No le decimos nada por lo menos hasta un día antes del día, porque si no ella... No quiero decir palabras que puedan herir sus sentimientos, pero la verdad es que está todo el tiempo preguntándonos. Una vez tuvimos que decirle, con el padre, basta Maggie, vos ocupate de tus cosas, vos tenés que jugar, vos tenés que ir a la escuela, hacer la tarea, no pensar si está la valija, si están los pasajes, si anda el auto, porque ella te pregunta todo. Y papi, ¿vamos a ir en el auto? ¿Tiene nafta? ¿Le anda todo? ¿Se sirve? ¿Pagaste el seguro? Todo, porque ella está pensando en que llegue el día. ¿Y cuántos días faltan? Y 3 semanas. Y entonces ella cuenta 3 días. Y es un problema explicarle 3 semanas, que no son 3 días, que no falta poco, que falta unos días. Y el Señor les venía prometiendo a estos discípulos que iba a llegar un día. Y en el libro de Juan capítulo 16, versículo 7, el Señor, una de las veces en el que les da esta promesa, dice de la siguiente manera, pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá,
a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En varias oportunidades el Señor le habla a los discípulos de este que iba a venir, de este consolador, de esta promesa. En esta ocasión el Señor les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, también anticipándose a su muerte. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, vemos que este día llegó, vemos que la promesa que Dios les había hecho empieza a verse más cerca. Vemos que los días del calendario se van acortando, que en las horas falta mucho menos. Y cuando entendemos esta verdad, nosotros tenemos que comprender que algo extraordinario les iba a pasar a los discípulos en ese momento. Y muchos de nosotros quizás hemos leído Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 porque creo que son tan interesantes que atrapan a la vista o a la lectura de cualquier lector. Pero qué bueno es comprender esto tan maravilloso que empieza un tiempo antes con la promesa que el Señor les había dado a los discípulos. En el Evangelio de Lucas se presenta a un Jesucristo en un ministerio enseñándole a sus discípulos y Él enseñaba mucho sobre las cosas del reino. Y a veces se nos enseña sobre las cosas del reino. Y ellos pensaban y todavía no comprendían, como una pequeña Maggie no puede comprender la largura de los días. Ellos tampoco podían comprender completamente a conciencia qué significaba esta promesa, qué significaba esto del reino, qué significaba esto de que ellos iban a formar esto maravilloso que iba a ser la gran comisión, que de ellos iba a depender la vida, la salvación de muchas personas y que iban a recibir algo que era realmente poderoso en sus vidas, transformador en sus vidas. Ya haber conocido a Cristo era algo, haber visto milagros, haber presenciado el poder que emanaba de Él, que la gente lo tocaba, dice en una oportunidad, y poder salía de Él, que al decir las palabras los pecados eran perdonados y que Él se manifestó sobrenaturalmente a sus discípulos. Ellos ya habían visto cosas sorprendentes, pero ahora ya no iban a tener que ver a ese Jesús haciendo cosas poderosas como un superhéroe o como admiradores, sino que ellos iban a experimentar el mismo poder. Cuando hablamos de que Jesús dice, les conviene que yo me vaya. A veces nos han dicho, ¿no? Te conviene y nosotros no lo entendemos. A veces algunas personas nos dicen, te conviene hacer tal cosa, pero yo no lo entiendo. El Señor les decía, les conviene. Jesús se presentó como vencedor en los evangelios. Dice la palabra del Señor que en una oportunidad se presenta Satanás ahí en el desierto para tentarle y él obtuvo victoria en ese ayuno de 40 días. Ahora, cuando Él resucita, dice que Él permanece con sus discípulos un tiempo de 40 días donde ellos lo vieron resucitado. Imagínense, terrible experiencia. Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos. Y en esa presentación sucedieron cosas. Quizás usted se recuerda que Tomás tocó su cuerpo, que él fue y habló con Pedro. ¿Se recuerdan a este Jesucristo resucitado? Yo estoy hablando cosas que nada que ver, que no están en la Biblia. Sí, él resucita y empieza a encontrarse con sus discípulos. Y cuando vemos en el libro de los Hechos, es la última vez que él se le aparece porque ellos lo ven irse al cielo, ascender. Y él les da una orden. Y esa orden era que pudieran ir a Jerusalén. ¿Estamos entendiendo la historia hasta acá o está
complicado, porque a algunos no le veo la cara, a otros les da el reflejo de la luz, y estoy diciendo que yo estoy hablando patrañas. No, estoy hablando verdades. El Señor resucitado, 40 días, lo vieron, caminó con los discípulos, comió con los discípulos, bebió con los discípulos, porque era necesario que ellos comprendieran realmente que no era un fantasma, que la comida pasaba y no, que era realmente un cuerpo resucitado. Restauró a Pedro, Tomás tocó su cuerpo, ¿no? Etcétera, etcétera, de cosas que podamos ver en la Biblia que transcurrieron en esos días donde Él se presentaba como resucitado. Y sin duda que el Señor tenía un propósito con ellos y era realmente que ellos pudieran entender y aceptar y obedecer las instrucciones que Él les iba a dar. Él les había hablado de esta gran comisión y ahora también les había hablado en cierta oportunidad de estas cosas maravillosas que es los asuntos del reino. Pero como ellos todavía no comprendían, o más bien vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, que ellos le preguntan, Señor, cuando se estaba yendo a los ángeles, ¿restaurarás nuestra nación? Creyendo que ¿cuándo se va a cumplir la promesa de que un rey va a venir y va a derrocar y sacar al emperador romano y vamos a disfrutar de un reino donde el gobierno y el rey sea Cristo? Ellos todavía no comprendían. Entonces los ángeles le dijeron lo mismo que nosotros le decimos a la Maggie. Ocúpense en sus cosas. A ustedes no, los tiempos y las sazones, a ustedes no importa. Ustedes ahora van a recibir, y ahí viene el versículo número 8 del libro de Hechos, pero en el versículo 7 no le dicen, ustedes ocúpense de lo que se debe ocupar. Y no pregunte cosas que todavía no podrá comprender. Ellos todavía no podían comprender. Imagínense que el ángel o ahí el Señor le diera una clase de escatología o de los acontecimientos finales. Hasta el día de hoy, si a mí me lo enseñan, todavía no lo entiendo. Yo sé que el Señor va a venir a buscarme. Entonces no sé cuándo va a pisar la tierra y gobernaremos con Él. Por ahí como que se me confunde. Entonces, ¿para qué saber? No, usted no se preocupe por eso. En ese momento le dice a los discípulos, ¿cuándo será ese reino terrenal? Pero viene algo maravilloso para ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu. Y otra vez esa promesa para cada uno de ellos. Y ahora, después de que ven ascender al Señor, la palabra del Señor dice que ellos volvieron a Jerusalén y subieron al aposento alto. Y allí esperaron que sucediera, contando los días. 1, 2, 3, 4. Dice que en el Pentecostés habían sido la Pascua, cuando Cristo murió, resucitó. Y después de 50 días se festejaba el Pentecostés. 40 días había estado con ellos. ¿Cuántos días faltaba para Pentecostés? ¿Cuántos días tuvieron que esperar la promesa? 10 días esperando que se cumpliera la promesa. Quizás algo que ellos no comprendían. Imagínense ir de vacaciones a Cancún, ¿no? Que falten 10 días. Para mí sería una sorpresa porque no conozco. Ahora, si me dicen a Córdoba Capital o a La Baulalle, Río Cuarto, bueno, las expectativas son menos, ya conozco, pero lo desconocido, qué iba a suceder, qué era esto del Espíritu Santo para ellos, cómo iba a suceder, ellos iban a recibir la promesa. Pero los discípulos no estaban ajenos, ellos comprendían, algo entendían. Este Espíritu era el mismo que obraba ¿en quién? En su Maestro. Era el mismo Espíritu que obraba en Cristo, que había hecho los milagros. Y de hecho que ellos habían podido quizás experimentar un poquito cuando el Señor los mandó a que fueran allá y hicieran cosas sorprendentes en el libro de los Evangelios. Pero ahora iban a recibir realmente esto que Él les convenía, que era el consolador de sus vidas.
Ahí en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 13 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos estaban ahí, dice que estos eran los discípulos. Bueno, ahí eligen a un tal Matías para que pueda suplantar al Judas, el traidor, y estaban en el aposento alto. Y la verdad que ellos cuando suben ahí y se apartan ahí y empiezan a estar juntos, esperando que llegue ese día, hay una realidad. Que algo hicieron ellos para que aconteciera ese momento. Dice la palabra que ellos estaban en el aposento alto. Muchas veces nosotros le damos un sentido, un significado a esto tan importante de poder estar apartados. Ellos no estaban esperando la promesa con los brazos cruzados. Ellos no estaban esperando la promesa separados. Dice que ellos estaban juntos, unánimes. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice que estaban unánimes. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice que estaban unánimes juntos. O sea que ellos estaban en el aposento alto juntos, unánimes. Quiere decir que estaban en un mismo sentir. Quiere decir que estaban y actuaron en obediencia a la palabra que Dios les había dado. Vayan a Jerusalén y ahí esperen. Y esperaron esos 10 días y estuvieron juntos ahí y estuvieron unidos en ese momento y estaban buscando al Señor, apartado quizás del resto del mundo, de los acontecimientos alrededor, ahí buscando la presencia de Dios. Ellos estaban de esa forma y algo sucedió. A los 10 días algo sucedió. Dice en el libro de Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Miren lo que dice la palabra del Señor, que realmente es sorprendente cuando la volvemos a leer. Cuando el Espíritu Santo vino, Él hizo 3 cosas. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Qué hizo? Llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Él llenó toda la casa. Él se asentó sobre cada uno de los creyentes. Él empezó a morar en cada uno de ellos. Él empezó a habitar en cada uno de los discípulos, en cada uno de esos que estaban unánimes, esperando, expectantes a recibir la promesa. Él entró en cada uno para morar y se asentó sobre sus vidas y se llenó toda la casa. Ahora hay algo sorprendente respecto a Somos Iglesia, que es el lema. Y la verdad que cada uno de nosotros, la iglesia como cuerpo de Cristo, es el cuerpo espiritual, ¿sí? Somos el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y como cuerpo, el Espíritu Santo debe morar en mí. Y a mí me resulta sorprendente poder comprender esto, que el Espíritu Santo llenó toda la casa y también se asentó sobre cada uno de ellos. Yo veo y entiendo que es importante ser parte de la iglesia, que es importante que podamos recibir del Espíritu Santo todos juntos. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra de Dios? Qué lindo que es poder llegar a la casa del Señor. Amén.
y recibir del Espíritu Santo, de su llenura, que Él obre en la iglesia, que nos encuentre aquí todos juntos adorando el nombre de Dios y ser llenos de Él. Y que el Señor se pueda manifestar en nuestras vidas, porque la iglesia de Cristo es el cuerpo espiritual y ese cuerpo debe estar lleno de la presencia de Dios, debe estar lleno del Espíritu Santo, pero también entiendo que debe morar en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo llenó toda la casa, pero posó y entró sobre cada uno de ellos. No se salteó a ninguno, sobre cada uno de ellos habitó y quiso morar. Y todos fueron llenos. No solamente la casa, todos fueron llenos. Dios quiere que nosotros podamos comprender no solo esta bendición de que yo puedo venir a la casa de Dios y ser lleno de Él y recibir de su presencia, sino que también hay una responsabilidad de que como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, Él debe morar en mí. No solamente que yo quiero ser lleno, sino que Él debe vivir en mi vida. Yo debo permanecer con el Espíritu Santo. Él debe vivir en mi vida. Porque si no, no estamos cumpliendo este mandato de ser la iglesia de Cristo. O al menos no estamos siendo una iglesia espiritual. O no estamos siendo hijos de Dios verdaderamente espirituales. Estamos siendo cristianos, pero no cristianos espirituales. Porque para ser espiritual yo tengo que tener el Espíritu. Él debe morar en mí y debe realmente controlar mi vida. Quería reflexionar y hoy mientras estaba en mi casa leyendo, me recordé que había leído un libro en una oportunidad, hace muchos años, de un autor muy romántico. Digo, es un autor muy romántico porque escribe muy poéticamente. Pero yo me acordaba algo había leído. Y fue al libro y me encantó porque encontré un ejemplo, quizás para poder comprender un poco más de esto, de vivir en el Espíritu, de considerar al Espíritu Santo en mi vida. Muchas veces se nos hace reflexionar sobre este maravilloso Espíritu Santo, que si bien es una promesa dada a cada uno de nosotros, es algo que yo voy a recibir. Vuelvo a repetir y yo misma me corrijo, es algo, no es algo, es alguien. Pero nosotros consideramos y muchas veces entendemos que es ese poder, que es esa frescura, que es ese viento y es el mismo Dios viviendo en mí. Es alguien conmigo, no algo en mí. Es alguien contigo. Tómelo como quiera. O que es alguien tipo como un gran amigo o un jefe o un espía, lo que sea. Usted sabrá. Pero es alguien conmigo. Y esta reflexión decía algo así, no me va a salir tan bonito a mí como al autor del libro, pero imaginemos, ¿no?, que cada uno de nosotros quiere aprender a bailar. Yo soy una muy patadura, pero me gusta leer. Y voy y me compro un libro, ¿Cómo aprender a bailar?, ¿no? Y empiezo a leer el libro y el libro me dice, un paso a la derecha. Y ya me empiezo, esta a la derecha, estoy como la máquina. Un paso a la derecha, hombro para abajo, ¿no? Y yo empiezo a seguir todas las instrucciones. Y de repente me hago los piecitos. ¿Alguna vez has jugado a el jueguito de que uno tiene que pisar los pies? No, algunos no hemos jugado. Pero me imagino que hago dibujitos para yo saber para 1, 2, me da hasta vergüenza, hermanos. Hubiese puesto cuarteto y el paso de cuarteto ya también me da vergüenza. Con música otra cosa, ¿no? Imagínense que yo empiezo a seguir las instrucciones y digo, ya está. Ya hice todo, ya me memoricé. Derecha, inclino el hombro, doy la vuelta. Derecha, inclino el hombro y doy la vuelta. Y lo llamo a mi esposo y le digo, mirá, aprendí a bailar, mírame. Y yo le hago derecha, inclino y doy la vuelta.
Y él dice, bueno, ahora hacelo con música. Y ahí fuimos, ¿verdad? Y ahí fuimos. ¿Cómo cambia? Con música. No quiero poner música porque algunos van a salir muy buenos bailancheros. Pero imagínense que nosotros seguimos todas las instrucciones y a veces quizás nos pasa un poco lo mismo. Aprendemos las reglas, seguimos cada paso que tenemos que dar. Hacemos lo correcto. Servimos, venimos a la iglesia, no decimos malas palabras, oramos antes de comer, decimos si le contestamos, escuchamos las oraciones de la radio, venimos el miércoles, el sábado, pertenezco a un grupo, a un departamento que tanto nos piden en la iglesia, hermano, pertenezca a un departamento para que nosotros le podamos conocer y asistir y podamos estar los unos con los otros. Y hago cada una de las cosas cuán paso a seguir, ¿no? Cuál cosa que tengo que hacer, cuál lista que tengo que tachar. Pero me estoy olvidando de ponerle música a mi baile. Jesús sabía que bailar sin música era una cosa pesada. Por eso dijo, les conviene. Porque va a venir el Consolador, el que va a transformar nuestras vidas, hermano. De una forma, porque eso es estar lleno del Espíritu Santo. Es dejar de vivir en la monotonía, como diría Shakira. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Del piloto automático. De hacer las cosas cuando seguir una receta. Y las mujeres, quizás las mujeres que cocinan, ¿no? A veces seguimos toda la receta y nos sale mal. ¿Y qué te dice? ¿Qué le faltó? Amor. Algo así. A veces hacemos las cosas y ¿quién falta? Falta Él en mi vida. Yo no sé cómo está Él en tu vida. Pero así como estos discípulos recibieron la promesa y llegó el día de que pudieron sentir la presencia de Dios transformando su ser, porque no solamente hablaban en lenguas y hicieron ese acto tan maravilloso en el que predicaron a otros, sino que un Pedro fue transformado. Ellos fueron transformados, ellos fueron personas completamente diferentes. Después de ese día no fueron iguales, dejaron de ser cobardes, dejaron de ser, de mentir, de depender de su maestro y empezaron a comprender que había un sentido, que había un propósito en su vida, que algo tenían que hacer, que había alguien en él que los impulsaba a compartir el evangelio, a cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces a ellos dejan de seguir instrucciones y esas cosas y recordar lo que Jesús les había dicho, porque ahora alguien les iba a enseñar y era el Espíritu que iba a vivir en él, que los iba a guiar, como dice la palabra, a toda verdad. Cuando Él venga, los iba a bendecir, los iba a guiar. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en mi vida? Entendiendo ahora que Él no es algo, que no es la espinaca de Popeye. Que a veces venimos acá y decimos, Señor, lléname. Y salimos como Popeye, ¿verdad? Y una cachetada afuera y andamos buscando la espinaca por todos lados. Pastor, ore por mí. Pastora, ore por mí. Se me acabó el Espíritu. Yo digo la espinaca, hay otra pastora muy conocida, cordobesa también, que dice, se le vuela la paloma. Ustedes sabrán quién es. ¿Qué papel tiene él? Si no es la espinaca de Popeye y si no es una paloma tampoco. Ni un superhéroe. Sino que es una persona que está en mi vida y que produce en mí. Y esa es la música a mi vida cotidiana. Él es el sentido
Él es el sabor a mis mejores comidas. Y muchos de nosotros hemos experimentado a este Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo experimentamos también. Pero quizás hoy tendríamos que reflexionar en este acontecimiento de los discípulos, en que cuando llegó el día ellos estaban todos juntos, estaban en un lugar apartado y que llegó ese día para ellos. Y que ese día debe ser cada día para mí. Ese día de ellos debe ser cada día para mi vida. Y lo hemos experimentado a Él, a ese alguien que según la palabra tiene conocimiento, tiene sentimientos, tiene voluntad. Por eso no es una fuerza abstracta, por eso no es la espinaca de Popeye, ni tampoco es una paloma, porque la palabra de Dios dice que yo puedo herir sus sentimientos, sí. ¿Que puedo insultarle? Sí. Ese alguien que vive conmigo puede ofenderse, puede dolerse, sí, porque es alguien en mi vida. No solamente Él me va a dar poder, sino que Él viene a consolarme. Dice, le conviene porque va a venir ¿quién? Ese nombre tan maravilloso, Consolador. Él viene a consolarte. Él viene a convencer a los perdidos. Y ellos los va a convencer, Él los va a convencer de pecado. Por eso Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar de Cristo y muchos creyeron. ¿Pero quién fue? ¿Pedro? No, era alguien que vivía y que tomó control de Pedro, de su vida, que convenció de pecado. Ese alguien comunica la verdad. En el libro de Juan capítulo 16 versículo 12 dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pequeños maguis. Por ahora no podrían soportar o no podrían entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ese es el Espíritu que a mí me comunica la verdad. Y ahora reflexionando y para ir cerrando, ¿alguna vez, usted levante la mano, si es así, si no, no, usted ha sentido paz cuando el mundo le trajo un dolor? ¿Sí? ¿Estando en el Señor? Sí. Entonces, alguien le dio paz, le consoló. Usted habrá visto un versículo bíblico alguna vez que lo leyó muchas veces, pero un día lo leyó y dijo, wow, nunca había comprendido esta verdad. Oh, ahora entiendo. ¿Le pasó? Digo, leí esto, lo leí muchas veces, pero de repente esa palabra como que me iluminó. Me hizo comprender. Entonces, alguien en su interior le comunicó una verdad que con sus ojos velados usted no pudo ver, pero de repente un día alguien le comunicó y le dijo, esta palabra, ahora la ves, la miras, la entiendes con otro sentido. Ese es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, iglesia. Ese es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Yo no puedo y ninguno desde acá arriba, ni la pastora, ni el pastor, podemos darle ni 3 pasos, ni 5 pasos. Y si hay un libro de pasos, perdón al autor. ¿Cómo experimentar al Espíritu Santo? 3 pasos para experimentarlo. No, yo debo vivir con Él. Él es esa música. ¿Cómo yo puedo aprenderlo?
Qué maravilloso es guiarme por la palabra, es hacer las cosas, instruirme, cumplir los mandamientos y ser realmente responsable, obediente, asistir, cumplir, pero no con monotonía, no simplemente como quien sigue pasos, como quien conoce la verdad, porque ese es un extremo que te va a llevar a perderte, a frustrarte. Tampoco podemos vivir todo el tiempo emocionados, llenos del Espíritu, llorando, hablando en lengua, viviendo siempre en una nube. No, pero debe haber una compensación, un equilibrio de poder vivir y disfrutar mi día a día con Él, con ese alguien. Y ese día tiene que ser todos los días en mi vida. Ese Pentecostés tiene que ser todos los días en mi vida. Ahora nos queda a cada uno de nosotros reflexionar en esto tan maravilloso. Señor, ¿cómo estoy viviendo mis días? ¿Cómo estoy viviendo mi servicio? ¿Cómo estoy viviendo mi mundo interior? ¿Cómo estoy viviendo mi cotidianeidad de cada día? ¿Estoy bailando sin música? ¿O realmente Él está constantemente consolándome, guiándome a toda verdad, hablando a mi corazón? De tal forma que mi propia vida convence a otros de pecado. Quiero lo que tenés vos. ¿Alguien alguna vez le dijo? Vos sos diferente. Quiero eso. ¿Qué es lo que hiciste? Ese es el Espíritu Santo convenciendo a este mundo de pecado. Y eso sucede cuando Él vive, habita, mora en mí. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Y cada uno de nosotros sabremos qué decirle. Cada uno de nosotros sabremos qué hablar con Él. Sabremos si debemos pedir perdón, si debemos reflexionar en nuestra vida diaria, si realmente debo buscarle más a Él, si comprendo y entiendo esta verdad para que sea todos los días en mi vida. Gracias le damos a Dios por su palabra tan maravillosa y sus promesas que se cumplen. Y nosotros que somos parte de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por lo maravilloso de poder pertenecer a este cuerpo tan bendito que es el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque tú te levantas como cabeza y cada uno de nosotros sigue y se guía a tus órdenes, Señor. Somos parte de este cuerpo, Señor, cuerpo que entendemos debe estar lleno y morar el Espíritu Santo en él. Señor, como iglesia te pedimos, Señor, que puedas visitar nuestras vidas, visitar cada día nuestras reuniones, visitar cada día con tu poder, con tu llenura, con la manifestación de tu Espíritu Santo en nosotros. Qué maravilloso es disfrutarte, Señor. Hoy entendemos que tú te mueves donde hay unidad. Hoy entendemos que tú te mueves donde hay una iglesia obediente, que sigue tus pasos, que obedece tu voz, Señor. Y obedecer trae bendiciones. Y obedecer hace que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de la iglesia. Señor, obra en cada uno de nosotros. Llena esta casa, Señor. Que nunca nos falte tu presencia. Que esta iglesia pueda tener movimiento y sea el Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, trayendo verdad a las almas. Señor, guiando y consolando el corazón de aquellos que vienen abatidos. Que en esta casa pueda estar tu Espíritu abrazándolos, enseñándoles, Señor, y transformándolos, así como lo hiciste con los discípulos y con cada uno de nosotros.
nosotros, Señor. Así hazlo con cada persona que cruce la puerta, Señor, de esta iglesia y pise esta casa. Que sea una verdad transformadora, la verdad del Espíritu Santo viviendo en sus vidas. Señor, y también te hablamos de forma personal, cada uno de nosotros reflexionando en nuestro andar diario, Señor, en nuestra relación continua contigo. Padre, te pedimos perdón si muchas veces vamos en oraciones instantáneas pidiendo poder, pidiendo fuerza, pidiendo gozo, pidiendo soluciones y no pidiéndote a ti que mores, que nos enseñes, que nos hables. Perdona si a veces te tratamos como algo y no como alguien. Gracias, Señor. Gracias por haber transformado mi vida. Gracias porque cuando necesito de tu auxilio vengo a tu presencia y puedo sentir tu voz hablándome. Gracias, Señor, porque cuando vengo a ti con dudas, con problemas, con circunstancias y abro tu palabra, tú me convences, me enseñas, me redarguyes y ese es el poder de tu Espíritu Santo hablando a mi vida. Gracias, Señor, porque desde que te conozco puedo hablar del Evangelio. Muchos han conocido de ti, Señor, a través de ese alguien que vive en mí. Hoy entiendo que no eran los discípulos, sino que eras tú en ellos, Señor, y eres tú en nosotros, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Te adoramos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.